En el bloque anterior quedaba planteado una pregunta. Yo planteaba, bueno, a ver, si esta receta de la necesidad de integralidad de brazos del Estado actuando sobre un concepto que es la seguridad pública, que supone mucho más que el Ministerio del Interior, ya lo sabemos. Los especialistas nos lo vienen anunciando hace años. Lo sabía el Frente Amplio, lo sabe la coalición. Y, mal o bien, de a puchitos han participado Mides, ACE, ANEP, hasta Ministerio de Defensa, en esa construcción del concepto de seguridad. Pero siempre quedamos en el debe. Entonces, en definitiva, ¿a qué se reduce el problema? ¿A distintos planes? ¿A nuevas teorías innovadoras? ¿O a falta de prioridad política de gasto? Yo diría de lo que han pecado, permítame, ¿no? Todas las administraciones. Bueno, en las anteriores, en las que pertenecen a mi partido político, hubo una gran inversión. Ahora... En la policía. En la policía. Sí, bueno, estamos hablando justamente que los brazos del Estado y todo lo demás. Y en políticas sociales en general, ¿no? No logramos, salvo en un periodo, hacer converger las políticas en los barrios, ¿no? De una manera más potente y eficaz. El Plan 7 Zonas fue una buena iniciativa. Fue una muy buena iniciativa al punto, ahí trabajó mucho Gustavo Leal, al punto de que después resolvimos plantearlo eso como prioridad sobre una escala mucho mayor para las elecciones del 2019. ¿Y ahí qué pasó también? Ahora. Pero mismo ustedes se habían quedado sin recursos. Una vez más, un tema de prioridades en el gasto. Sí, claro. De prioridad en los gastos, pues los gobiernos se ven tironeados de muchas cosas, ¿no? Y a veces erran, ¿no? Nosotros hemos cometido errores, ¿no? A veces erran en el tema de las prioridades para asignar algunos gastos. Sí, está claro. Ahora, acá hay un problema más importante, que no es solamente los niveles de inversión, sino la continuidad en las políticas. Yo creo que este es el tema que planteaba Ugarteche. Acá el gran ideólogo de todo esto, de lo bueno, para mí, yo dije ayer que en algún momento el Senado tendría que hacerle un homenaje, fue Julio Ugarteche. Sí, ¿no? Lo recordamos. Que fue el creador de toda la política antidrogas y de otra serie de cosas que realmente eran muy, muy importantes. Permítame abrir el panel para este lado. Fernando. Yo creo que obviamente que tenemos un problema con la inseguridad. No es nuevo, es un problema, no estoy diciendo nada nuevo, obviamente. Pero decía el senador Rubio que no hay plan. Se insistió mucho ayer con lo de que hay plan, no hay plan. Si estos no hay plan, capaz que es mejor que no haya plan a que haya como en el pasado. Digo esto porque el problema de seguridad existe, pero desde hace 27 meses todas las cifras remiten, todas las cifras van en regresión respecto al periodo anterior, a los 15 años que representó el senador Rubio en el gobierno. Más el periodo anterior, como dijo él bien también, las cifras del delito se vienen deteriorando hace mucho tiempo. Pero en los 15 años anteriores tuvieron una progresión de deterioro muy alta, muy alta. Podríamos ver los números, yo los tengo por ahí, no vamos a hacer sopa de números, pero lo que crecieron los delitos en los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio es extraordinario. Y desde hace 27 meses los delitos remiten. Básicamente todos los delitos remiten. Remite el abigeato, remiten los hurtos, remiten las rapiñas, y no en cifras chicas, en cifras importantes. Podemos, sí, comparando... Volvemos a qué tiempo se toma. No, pero comparando 27 meses de este gobierno con los últimos 27 meses del gobierno del Frente Amplio. Es verdad. No es verdad también que dentro de los 27 contra 27. 27 de meses del Frente Amplio, 905 homicidios. 164 más que los homicidios de los 27 meses de este gobierno. 11.000 rapiñas menos hubo en estos 27 meses con respecto a los 27 meses anteriores. 65.000 hurtos menos en 27 meses de este gobierno con respecto a los anteriores. 726 abigeatos menos
y 2.675 denuncias de violencia doméstica menos. Es decir, obviamente que las cosas no están bien, pero están mejor que antes. Es claro que están mejor que antes, porque los números lo dicen que están mejor que antes. Y los números lo mide el mismo observatorio que medía antes. O sea, se puede insistir y usar una fórmula casi que goebbeliana y repetir una y otra vez, no hay plan, el delito crece, hay descontrol, es un fenómeno de violencia expansivo, como dijo usted en el día de ayer, con cierta insistencia. Se puede decir un relato. Ahora, los números son objetivos, los datos son absolutamente objetivos. Como apunta Victoria, dice, bueno, tuvimos 2 años de pandemia. Está bien, la pandemia puede ser un atenuante. Yo, la verdad que no lo sé medir, sí, más que eso, no sé medir la incidencia de la pandemia. Si no pueden ser pero termino. Las dos verdades. Es decir, es verdad que estamos comparando la administración anterior en general o los últimos 27 meses mejor, pero dentro de estos 27 meses tenemos un cambio. Obviamente, hay una pandemia, pero hay resultado. Vos decís, bueno, ¿todos los 27 meses fueron con pandemia? No, todos los 27 meses no fueron con pandemia. Es decir, y además es un país que tuvo prácticamente movilidad plena durante todo el periodo. Salvo los 2 o 3 primeros meses. Después tuvo algunas limitaciones a las reuniones y eso, pero básicamente tuvo movilidad. O sea, pero bueno, yo no voy a cuestionar técnicamente porque para eso hay que ser técnico. Lo cierto es que para ubicar las cosas en su justo término, acá hay una regresión del delito. Hay una regresión del delito y hay más gente en las cárceles. Hay 2.600 presos más, creo, 2.600 presos más que antes no habían, o sea que son delincuentes que antes estaban en la calle, que ahora no están, y todos los delitos bajaron, Incluso los homicidios, que usted lo ve como una expansión del delito y hoy pone el grito en el cielo, y hoy los homicidios son menos que en 2018, casi lo mismo que en 2019. Son menos que en 2020, en el primer trimestre del 2020, donde 2 meses le correspondieron al Frente Amplio, enero y febrero, son menos en el primer trimestre de este año. En mayo hay un salto importante en los delitos. Los 170 delitos que usted menciona como una cosa espantosa, ya pasaron y más, 200, 180, 200, 210 en periodos anteriores. O sea, son menos que antes. Entonces, yo digo, técnicamente podemos discutir como estaban conversando recién y decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es que también hay que tener cierta autoridad que da la experiencia en la cancha. Cuando el Frente Amplio habla, y yo escucho a Leal y escucho a Carrera y escucho a muchos que tuvieron en la gestión del Ministerio del Interior del Frente Amplio, dictar cátedra de lo que se debería hacer hoy, y uno dice, pero ¿y vos por qué creés que tenés autoridad moral o técnica para decir lo que hay que hacer cuando no supiste, cuando tuviste 15 años en el gobierno, no 27 meses, 15 años? Bueno, ahí... ¿Puedo intervenir? Sí, claro, por supuesto. Ahí hay varios problemas. ¿Me permite una paréntesis? Hay algo bien concreto que fue el análisis desde la otra perspectiva de los números. Él plantea 27 meses contra 27 meses, plantea los resultados hoy sin analizar los últimos 3 meses. Los resultados de los 27 meses de gestión del gobierno dan números que son mejores, sin duda, que los números que manejaba la última administración del Frente Amplio. Claro, pero ahí... ¿Eso no se valora? Sí se valora, sí, pero se analiza desde distintos puntos de vista. Y yo le diría, los números tienen que ver con varios factores. En primer lugar, tienen que ver con el impacto de la pandemia, que fue mundial, y por algo los homicidios empiezan a crecer nuevamente desde julio del año pasado. No es cierto que acá, salvo los 2 o 3 primeros meses, tuvimos vida normal. Yo presenté una gráfica que me la hicieron técnicos, que tomaba el periodo de detención de la actividad escolar y el periodo de detención nuevamente de la actividad escolar. Y los homicidios bajaban radicalmente en ese periodo, volvían a subir en el medio, bajaban cuando se detenía la actividad social. Acá se detuvo la actividad social, no se podían hacer fiestas, no se podían hacer un montón de cosas durante un periodo bastante prolongado, con idas y vueltas.
por la pandemia. Pero aun cuando fuese en la teoría, en la hipótesis, de que la mejora de los números en general, incluido el homicidio en la perspectiva grande, ¿no? Respondieran a la pandemia, aun si fuese así de extrema la mirada, tampoco meritaría una acusación de falta de plan, de emergencia de inseguridad, porque en definitiva, cualquiera sea la razón, habría que ver si es esa la razón, y bueno, y los números siguen siendo mejores. Pero hay un problema. Los números anteriores los evaluaba el mismo equipo. Sí. Pero usted tiene que recabar los números. Tiene que recabarlos. Al equipo le llegan los números. Los planes y la estrategia anterior estaban fundados en una fuerte presión de parte de las autoridades para que mediante las tablets se recabara todo delito. ¿Por qué? Porque eso se llevaba a lo que se llamaba la zona roja, a determinar geográficamente en el área metropolitana dónde se concentraban y cuáles eran los puntos calientes. La georreferenciación. Sí, la georreferenciación. Sí, la georreferenciación hecha de esa manera. Entonces llevaba una gran presión. Se modificó la estrategia. Eso impacta en la recolección de los números. ¿Por qué? Pero, ¿y por qué usted no tiene esa prioridad para hacerlo de esa manera? Pero aunque embargo, eso no incidiera... Pero en su registro, aunque eso, ¿quién dice que es menor o mayor en una etapa o en otra, aunque eso no incidiera, están las encuestas de victimización. No hay nada más objetivo que las encuestas de victimización. O sea, lo que se llama la cifra negra. O sea, la cifra negra es lo que el Frente Amplio decía que era sensación térmica. No. La cifra negra es el delito no denunciado. Sí, bueno, pero está cargado de subjetividad. Bueno, pero escúcheme un momentito. Hay encuestas hechas por agencias de prestigio del Uruguay para Latinobarómetro. ¿Qué es lo que da? Lo que da que si uno compara 2018 con 2020, ¿no? Y comienzos del 21, la gente que dice que ha sido víctima o un pariente suyo ha sido víctima se incrementó de una manera muy importante. Muy importante. Entonces, este también es otro indicador. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay una sensación en la opinión pública provocada por este fenómeno y tal vez por el horror frente a los homicidios, también eso puede ser sensación térmica, ¿no? El horror de las características que tienen, que dice el tema de la seguridad está bravo, ¿no? Bien, pero no ocupa el primer lugar como ocupaba en las administraciones frente a... Está ahí. Los dos temas que están ahí, según todas las encuestas, son la seguridad pública y el problema del incremento de los precios y los problemas para la vida cotidiana por ese lado. Eso no quiere decir que no se tenga opinión favorable al gobierno en otros aspectos. ¿Recuerda el nombre de alguna de las encuestas? ¿Recuerda el nombre? Lo hizo, para el Latinobarómetro lo hizo Equipos. Para el Latinobarómetro lo hizo Equipos y da la seguridad ¿en qué lugar? Latinobarómetro. Latinobarómetro da. Es muy conocida. No la conozco, sí. Lo hizo Equipos. Lo hizo Equipos para Latinobarómetro, en el Uruguay. Sí. ¿No? En el Uruguay. ¿Reciente? Hace 2018, compara 2018 con fin de 2020. Sobre la base de 1.200 casos de encuestas presenciales. Está hablando de cosas viejas. No telefónicas. Oye, claro, si lo hubiera hecho ahora... le hubiera dado de todas maneras relativamente más importante, si hay algo muy probablemente. Objetivo, no es muy probablemente. Sino los datos del observatorio, ¿no? Si vamos a hablar de objetividad, son los números. Ahí tenés los datos del observatorio. Después lo demás tiene mucha carga subjetiva. No quiere decir que no haya que observarla, por supuesto que sí. Mucha carga subjetiva, no, pero, tiene toda carga subjetiva, porque el senador lo que hace es un análisis en el que los números no importan. Importa que hubo pandemia, importa que hoy se miden distinto y que no sé cuánto. No hay un número que le venga bien. O sea, es una sanata, es una especie, una sanata, con respeto, le digo, es una exposición una magnífica florida. Sanata, eso sería con respeto. Una sanata, una sonata, una exposición florida con una cantidad de adjetivaciones y de supuestos que no tienen absolutamente ningún sustento. El único sustento que dio es la encuesta del Latinobarómetro de hace 3 años, de hace 2 años. Bien, y la verdad que también...
Permítame. Si usted dice que es una... Si usted dice que es una sanata, yo digo que usted es impertinente. Puede ser. Entiende. Pero no deja de ser usted un sanatero. Yo propongo que nadie utilice calificativos que menosprecien la opinión del otro. Señores... El que coloca, y yo no se lo voy a admitir, y no vine acá para... Usted me acabo de decir impertinente. Y le acabo de decir impertinente porque usted me dice que yo le diga que es un sanatero. No estoy para discutir con usted en ese nivel. Senador. La verdad. Pero no estoy para discutir en ese nivel. Valeria Ripoll. Esto me hace acordar de la discusión del Parlamento. Yo creo objetivamente que estamos todo el tiempo hablando de si los números dan un poco mejor, un poco peor. A mí me dio estos números en estos meses, ahora dan estos números, pero la solución del problema no aparece. Y yo lo que creo es que la gente está harta de esta discusión. ¿No estaba la solución en el principio de nuestra conversación, senador? La solución del problema supone inversión. Claro, en cárceles, porque tenemos que hay un crecimiento, ese sí exponencial, del número de presos. Sí. Eso no puede negar, las cifras están porque es como los homicidios. Esas cifras valen, las otras no. Pero es muy diferente. Yo no estoy discutiendo con ustedes. Yo sí. Vamos a dejar que Valeria termine, si te parece, senador. Yo lo que tengo claro es que la solución implica recursos, pero ni el Frente Amplio en 15 años puso los recursos necesarios, ni esta administración está poniendo los recursos necesarios, entonces minimizamos el problema de la seguridad si uno tuvo 100 homicidios menos que el otro. Pero el problema es que la cifra de uno y de otros es mala. Entonces, el problema ni lo resolvió esta administración, que sí, habrán bajado los hurtos, las rapiñas, lo que sea, podrá tener que ver la pandemia, uno lo utiliza a favor, otro utiliza en contra, uno dice que no bajó la movilidad cuando todo el mundo hacía teletrabajo, no había clases, la gente no iba con presencialidad a trabajar, está claro que habían un montón de comercios cerrados, entonces obviamente tuvo incidencia, no sé si mucha, poca, pero la tuvo, pero la realidad es que la gente se siente insegura, la gente es víctima de la delincuencia, mientras estaban discutiendo en el Parlamento aparecieron 2 cuerpos de mujeres y seguimos la discusión esta, ¿no? Una chiquilina desaparecida. Hay un montón de chiquilinas desaparecidas en nuestro país, muchísimas mujeres desaparecidas, y mientras tanto escucho al ministro diciendo, no, fue un crimen pasional. Por Dios, fue retroceder no sé cuántos años en que los femicidios se transforman ahora otra vez en problemas pasionales. Otra vez minimizamos el problema de una de las situaciones de violencia más importantes del país, que supuestamente estábamos en una emergencia que no sé cuándo terminó, pero la realidad es que mientras debatían en el Parlamento aparecieron 2 cuerpos de mujeres y hoy seguimos discutiendo los números. Si 24 meses, 27 meses, si los últimos, si los primeros, si los posteriores a la pandemia, y el problema no se resuelve de esta forma. Entonces tenemos, la realidad es que la población tiene parlamentarios de oficialismo y oposición peleándose en quién tuvo los mejores números, en qué momento, y mientras tanto siguen los problemas de la violencia en nuestro país. Entonces, si es inversión, si es dinero, bien, digamos, ¿cuánto hay que invertir y en qué hay que invertir para resolver? Porque se planifican cárceles, seguimos metiendo gente dentro de las cárceles no están resolviendo el problema, celebramos que tenemos 2.000, 5.000 presos más, como si esto resolviera la situación, celebramos que se reúnen 3, 4 ministerios para una reunión, para ver si trabajan en conjunto, mientras tanto no trabajan en conjunto, no hay políticas, no hay planes para rehabilitar a quien tiene problemas de adicciones, a quienes nacen de generaciones de delincuencia. Entonces, yo, sinceramente, hoy está el senador acá, pero la realidad es, ¿cuándo van a discutir en serio el problema sin tirarse lo que hicieron y lo que no hicieron, y yo lo hice mejor, peor, 3 homicidios menos, 4 hurtos más, y realmente van a discutirlo de fondo? De cómo resolvemos la situación de violencia del país. No puedo estar más de acuerdo con lo que usted dice. No puedo estar más de acuerdo. No fue la discusión de ayer. No, la discusión de ayer arrancó con el problema, pero la discusión de ayer sigue en la rendición de cuentas. Ahí tienen que aparecer los recursos para eso, ¿no? Y no desvirtuar el tema de los feminicidios, porque en realidad hubo un problema con Amanda de la Ventura y la presidenta justamente por esto. Todas las clasificaciones policiales dicen que los feminicidios son parte de los homicidios, obviamente. Entonces, los recursos cuando aparecen, cuando se discuten en este país los presupuestos y las rendiciones de cuentas. Cuando se discutió el primer presupuesto,
el ministro Larrañaga, en aquel momento a quien yo apreciaba mucho, porque, en fin, por mucho vínculo, dijo que íbamos a construir 4 cárceles de 500 personas y una de alta seguridad. ¿Por qué? Faltaban. A pesar de que en el periodo anterior se habían construido muchas, pero había crecido muchísimo más la cantidad de presos. Bueno, la cantidad de presos siguió creciendo y no se han construido las 4 cárceles. Tienen que aparecer los recursos. Porque ahora ya no necesitamos 4 de 500, necesitamos 8 de 500. Entonces, tiene que haber una inversión decidida en donde se deciden las inversiones en este país, que es en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas, dirigida en ese sentido. Bien. Y yo digo, esa es la oportunidad y ese es el debate. Pero ahí no convoca el gobierno a la oposición, lógicamente tiene la autoridad y tiene la prioridad para poder agarrar y tomar la iniciativa. La oposición no puede tener iniciativa en materia presupuestal. A ver, Marta. A mí me gustaría correr la discusión del tema político, porque me parece que si nosotros nos quedamos en yo hice, nosotros hacemos... No vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. La discusión hay que correrla y pararse en el problema. Y nosotros tenemos algunos problemas que son de relativa fácil solución y otros no tanto. A ver. El tema de que cuando yo aspiro a reclamar rehabilitación, cuando un muchacho llega con 18 años a la cárcel, estoy llegando tarde, muy tarde. El problema hay que atajarlo antes. ¿Antes cuándo? Y no sé si en los últimos años de primaria o el primer año de liceo, que es cuando se produce la mayor deserción de los estudios. Acá existe normativa vigente que obliga a los padres a que los chicos terminen el ciclo básico. El ciclo básico es tercer año de liceo. Y eso se dejó de exigir y ahí hay una falencia. El otro problema radica en que acá se legalizó el consumo de la marihuana y la sensación que le queda a la gente es que el consumo no es malo porque está legalizado. O sea que la legalización, más allá de otras cosas, tendría que haber venido de la mano de una campaña de concientización. Porque después vienen el problema de que no todos los lugares tienen farmacias donde adquirir el producto de forma legal, entonces terminan yendo a las bocas a comprarlo, que está mal. Termina el famoso tema de el que yo para consumir termino vendiendo porque si no, no puedo financiar. Entonces genera otros problemas. Y la baja percepción del riesgo que trae también, entre otras cosas, el chico que consume tiene mal rendimiento estudiantil, va a fracasar, se destapan cuadros psicóticos, o sea, falta ese trabajo. Entonces, a mí me dicen, ¿está mal legalizar la droga? No sé, es una discusión que se puede dar, pero creo que tiene que venir de la mano de una campaña de concientización como se hizo para el cigarrillo y como también tendría que hacerse para el alcohol, porque son las 3 cosas que conspiran contra nuestros jóvenes. Eso creo que es relativamente fácil de arreglar. Después, el tema del trabajo con adicciones. El Uruguay tiene una deuda con eso, porque lo que se da a nivel mutual es muy poquito y es una curita en una fractura. Yo con 30 días en una institución psiquiátrica no rehabilito a nadie, trabajo en agudo. Y los tratamientos privados son costosísimos, más allá del alcance del 70% de las familias. Entonces no puede ser que tengan que recurrir a mecanismos alternativos como chacras o como cosas en el lado de la frontera, porque ahí hay otro interjuego que no vale la pena entrar. Entonces creo que ahí sí habría que trabajar en rehabilitación. Porque después yo puedo seguir construyendo cárceles y puedo hacer cárceles de alta seguridad para los narcotraficantes o narcomenudeo. Pero el problema no está ahí, porque donde están los módulos donde están esta gente son módulos tranquilos. El problema se produce en los módulos donde están los presos comunes, que ya entran adictos, donde generan deudas de consumo, que la droga, por cierto, es más cara dentro de la cárcel que afuera, entonces terminan pidiéndole plata a la familia, vienen las extorsiones. 80%, ¿no? Exacto. Entonces, ahí está el problema. Ahora, en esa población que ya está ahí adentro, donde no tengo que discutir si le hago firmar un poder con un escribano para que cuando esté en agudo se pueda internar, esa población que ya está ahí, que no tiene la libertad para circular, ¿por qué no se trabaja allí? Pero no ahora, desde antes, porque esa población ya está cautiva. Entonces, es el ámbito ideal para pensar en una rehabilitación, porque no tiene sentido que yo planee poner talleres para hacer carpintería, construcción o lo que fuera, en gente que está dominada por el consumo, porque su voluntad está comprometida. Por otro lado, se hablan de 45 clanes, zona metropolitana, Montevideo, Canelones y San José. ¿Y la frontera?
La frontera que acá es permeable, el nivel de consumo de cocaína está sumamente elevado. Y todos sabemos que no es la marihuana la que lleva a los peores delitos, es la cocaína y la pasta base. Y que Uruguay es un país de tránsito, donde hay un escáner que se rompió en la aduana, que nunca se reparó, entonces toda la droga sale por acá vía Europa. Pero entra, que no se controla lo suficiente, digamos, y sale. Ahora, tú sos la coordinadora justamente del comité especial para lo que tiene que ver con... Para cárceles. Bien. ¿Y escuchan todos los planteos estos? Los planteos los hemos hecho, vienen más vinculados. Nosotros entendemos que acá hay un exceso de prisionización y que habría que potenciar las medidas sustitutivas. Petit. Pero con un detalle que no es menor. Tú no podés tener una oficina de control de libertades alternativas con 15 poder fiscalizar, funcionarios. por supuesto. Yo estoy 100% de acuerdo con el diagnóstico de Petit. Senador, quedan los últimos minutitos. Estudié varios informes de Petit y he hablado con él varias veces, estoy 100% de acuerdo. Y digo, ahí hay un problema grande y está diagnosticado, ¿no? Está diagnosticado. El tema es si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que propone. Y si se hacen las inversiones necesarias para ejecutarlo. Entonces, en ese triángulo, digamos, ahí tenemos un punto de vista que a mi juicio es claro y que hay que seguirlo. El segundo punto de vista tiene que ver con el trabajo previo, ¿no? Con el trabajo en la zona donde un montón de gurises se crían en una subcultura del delito donde ese es el modo de vida y por generaciones, ¿no? Para llegar a los mismos bienes que ambiciona todo el mundo. Porque en realidad la sociedad de consumo ha vendido de que es la portadora de la felicidad a través de determinados campeones, como le llamamos acá en el Uruguay, y a través de los celulares y a través de esto y de lo otro. Ahí está el segundo, ¿no? Y el tercero está en el combate que se ha planteado a el tráfico de drogas, ¿no? De alta escala y de alto daño. Y tendría que haber campañas públicas que cubrieran estas tres cosas, campañas públicas intensas contra el consumo problemático de drogas. Porque nosotros en realidad tenemos un doble discurso como uruguayos, ¿no? Tenemos el concurso, el que por un lado están las drogas admitidas, aunque hubo la única campaña que se originó fue cuando Tabaré le dio contra el tabaco, digamos, pero hay drogas admitidas y drogas no admitidas. Y dentro de las no admitidas hay algunas que son asesinas, digamos, ¿no? Como la pasta base. Entonces tendría que haber campañas. Esto compromete también a los medios de comunicación, ¿no? Compromete a todo el mundo y hay que tener la iniciativa en ese sentido, porque si no, en realidad, si el consumo está asegurado, siempre va a haber un proveedor, ¿no? Que en algo de alto costo genera una economía de la droga donde hay grandes ganancias de los intermediarios. Esta es la realidad. Cuando el ministro informa de que acá hubo la captura de varios miles de toneladas de pasta base, resulta que, sacada la cuenta después por los expertos, dicen, bueno, esta pasta base que se incautó en el Uruguay servía para cubrir 3 meses de consumo. Vendida en el Uruguay eran 2 millones de dólares, vendida en Europa eran 10 millones de dólares. O sea, esto tiene una escala, incluso para la pasta base, increíble, ¿no? En un país donde es un gran consumidor de cocaína, porque de acuerdo con los estudios norteamericanos somos los segundos en el consumo de cocaína. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho más reflexión y campañas públicas en torno al consumo problemático y a las consecuencias que eso tiene, ¿no? Bien. Teníamos que dejar el tema por acá, pero me está pidiendo a Margarita una última preguntita. ¿Puede ser, producción? ¿Qué fue lo que pasó? Breve, por favor, Fernando. No, es cortita, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que hoy tiene todas las respuestas y en 15 años no hubo resultado? ¿Cómo que no hubo resultado? Usted también está comparando. Hay una cosa que no se preguntó. Los resultados fueron todos muy malos. Escúcheme una cosa. ¿En seguridad o no? Escúcheme una cosa. Pero le pregunto qué pasó. Escúcheme una cosa. ¿Lo escucho? No. Primero, hay que hacerse la pregunta qué hubiera pasado si no se hubieran hecho esas inversiones. Porque en realidad, con aquella policía del 2004 y la expansión
de la pasta base que se dio en el 2002. No, ¿qué pasó con los aumentos de las rapiñas, de los hurtos, escúcheme un poco, del abigeato? Está determinado, hubiéramos tenido un desarrollo no exponencial, súper exponencial, de todos los delitos. De todos los delitos. Hubiera sido peor. ¿No? Infinitamente peor. Hubiera sido infinitamente peor. Eso no quiere decir de que lo que se fue llevando a cabo hasta el 2017, donde se tenía un cierto control y en realidad se estaba entusiasmado por los resultados, se produjo un quiebre en el 2018. El diagnóstico que hizo en aquel momento el Ministerio del Interior es que cuando hicimos el cambio hacia el Código del Proceso, la nueva realidad, ¿no? En realidad se cambiaron todas las reglas de juego y hubo una alteración que durante meses fue caótica. Luego se tomó el rumbo nuevamente. Es cierto, luego, pero llevó un tiempo, porque pasar de un sistema judicial como el que teníamos a otro sistema judicial, donde el fiscal es el que hace la investigación, junto con la policía y el que lleva adelante todo, al otro sistema donde era el juez, y a donde sucede de que la persona, hasta la formalización, aunque haya pruebas importantes que indican que va hacia la formalización, sigue libre, generó un problema. ¿Por qué? Porque ya sacó la cuenta de que va a terminar formalizado y va a negociar una formalización, no una audiencia pública, una formalización, y en ese periodo comete un conjunto de delitos, y eso está comprobado, para arreglar las cosas, digamos, porque sabe que va a terminar en esa negociación. Toda esa transición fue muy problemática para Uruguay. Yo creo que fue buena haber terminado en el Código del Proceso que tenemos, pero creo que este cambio tan grande que hubo, en realidad fue muy problemático y tuvo impacto en el delito y en muchas otras cosas. Lo dicen todos los operadores, desde los fiscales, a los jueces, a los policías, al que sea. Todos dicen. Muy bien, senador, le agradecemos por su presencia hoy aquí en el programa. Si hay que pasar línea, digamos, en definitiva lo único que queda como consensuado es el recetario. Todos saben qué hacer. Que haya políticas de Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, daba para mucho más el tema, por supuesto, pero nos está corriendo el tiempo y tenemos ahora en cualquier momento, además, una llamada telefónica con José Luis Falero, con el propio ministro de Transporte y Obras